Por favor, no esperemos que sucedan más fatalidades. Vamos a ponernos en la cosa y a prevenir antes que estar lamentando. Cito del anfiteatro, que yo fui uno de los críticos de esa obra en su momento, porque debo ser coherente. Y ahí están las grabaciones, que no estoy hablando esto por buscar views. Y yo aquí voy a ser como Al Pacino en la película El abogado del diablo. No voy a defender, pero tampoco voy a chancear a nadie. Saludos mi gente, bienvenidos a un video más desde su canal Movimiento Pop. Quiero agradecerle a ustedes que ven este programa, lo comparten. Y quiero agradecer a la gran persona que me dio la oportunidad de poder conocer su historia y conocer un poquito más de su vida como profesional en el ámbito de la comunicación. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro invitado Heredia. Hermano Ezequiel, bienvenidos tus oyentes que son legiones de seguidores de Movimiento Pop. He aquí un simple servidor. Estoy disponible para conversar de todo lo que usted le ocurra preguntar. Y nada, somos un libro abierto. Gracias a ti y a tu equipo de producción por permitirnos llegar a todos tus seguidores de este proyecto que cada día va en crecimiento en cuanto a seguidores y contenido. Sí, gracias a Dios, estamos trabajando de sol a sol. Heredia, como yo le comenté, a mí me gustaría conocer su historia. ¿Qué tiempo usted lleva en la comunicación? Mira, parece increíble, pero ahora en octubre voy a tener con el cuentazo 28 años en los medios de comunicación y la gente se preguntará, pero ¿cómo es posible si a mí no me gusta hablar mentiras? Imagínate, yo tengo 4 décadas de edad y desde pequeño yo siempre fui inquieto y esto de la comunicación lo llevo en la sangre porque debo decir que mi primer hermano, yo soy el menor de 10 hermanos, somos 5 hombres y 5 mujeres. El mayor de todos, el primero en nacer de los 10, mi hermano Hirmer, él es locutor profesional, aunque no lo ejerce, pero sí con su método de locución fue que yo tomé los tips primeros para empezar este fascinante mundo del arte de la palabra hablada. Porque ser locutor no es decirlo, ser locutor es vivirlo en todo momento, en todo lugar. Claro, aunque hay una décima de un gran locutor, nunca digas como locutor lo que puedes decir como caballero, pero tratamos de buscar siempre lo mejor de nosotros para ponerlo en favor de las mejores causas de la sociedad. Este humilde servidor, esos años, una década de dificultades al principio, pero todo en la vida tiene su grado de dificultad. La vida solo nos toca vivirla, no trae un catálogo por adelantado para tú escoger o seleccionar. Simplemente te toca, y más cuando tú tienes sueños enraizados en tu mente, en tu corazón, que tu cerebro debe coordinar también con el esfuerzo que haga para que lo concretice. Y ese soy yo, un simple muchacho de una familia humilde, pero de ricos valores en cuanto a formación y en convicciones. Emergió desde una localidad muy apartada del país, donde transcurrió parte de mi crianza. Estoy hablando de una comunidad que hoy está en la línea divisoria geográficamente entre las provincias sureñas de Barahona y Pedernales. Me refiero al poblado Los Cocos, perteneciente al municipio de Enriquillo. Eso para que la gente se me ubique y hasta lo pueden googlear. Esto está en la parte costera de Barahona, en la carretera principal hacia Pedernales. Porque crecí ahí, bueno, era el último de una familia de 10, y al ser el último remanente de papá y mamá, mi padre era militar, entonces donde quiera que lo trasladaban, ahí iba con la familia. Y en ese lugar fue uno de los puntos que él se sintió más a gusto, además de Puerto Plata, que precisamente la presencia de la familia Heredia aquí en Puerto Plata tiene su inicio cuando mi padre, que pertenecía a la Armada de República Dominicana, anteriormente llamada Marina de Guerra, pues vino siendo un jovencito acá a Puerto Plata, acantonado al puesto de la Marina en Bergantín, que todavía está ese puesto militar ahí, que todavía no habían construido acá la comandancia, como se le llama. Eso era en una época de muchas situaciones en nuestro país, fue bajo un régimen dictatorial, pero papá, a pesar de ser militar, siempre abrazó la libertad,
Papá era un revolucionario de alta alcurnia, hasta el punto de que precisamente renuncia a su vida militar en el 1965 para irse al lado de la constitucionalidad. Fue de los militares que acompañó al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y a otros oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que decidieron dar un espaldarazo al gobierno legalmente constituido del profesor Juan Bosch, que fue el primer gobierno electo por elecciones directas luego del descabezamiento de la tiranía trujillista. Y qué te digo, mi crianza transcurrió entre Barahona, Puerto Plata y Santo Domingo, y a resumida cuenta, bueno, Puerto Plata conquistó a toda la familia Heredia y Terrero. ¿Por qué Heredia y Terrero? Bueno, mi padre, Félix Bertulio Heredia Medrano, y mi madre, Bérgica Terrero Ramírez, aunque se conocieron, se enamoraron y se gustaron en el sur, pero prácticamente su luna de miel transcurrió aquí en Puerto Plata, porque en ese momento al papá y mamá casarse, pues a papá lo trasladan para acá, para Bergantín. Okay. Es una cosa increíble, hasta el punto de que el primer juego de aposento, como se llama, las camas coloniales que eran talladas en caoba y en otras maderas duras, papá y mamá me comentaron que ellos la mandaron a hacer aquí a la calle del Aserradero. ¿Qué te parece? Oye, interesante. Entonces hay un vínculo muy fuerte con Puerto Plata, que definitivamente yo soy puertoplateño por adopción y con cualquiera me fajo por defender a Puerto Plata. Pero yo pensaba, y mire, yo podría poner mi cabeza, que yo pensaba que usted era puertoplateño. Pues claro que sí, aunque no nací en la falda de la loma. Aunque no nací en la falda de la loma, ni a orillas del Océano Atlántico, sí me siento puertoplateño como el que más. No tengo vida, ni en esta ni en la otra, para agradecer el apoyo, la solidaridad y, ¿por qué no?, la oportunidad que me ha dado Puerto Plata de ser lo que es hoy Antonio Heredia, periodista, locutor, padre de familia y sobre todo un mejor ciudadano en favor de la sociedad. Ok. Usted me comentó que era un chamaquito movido. Sí. Cuéntame algo de su infancia. ¿Cómo fue su infancia? Mira, eso de movido es lo que ahora llaman hiperactivos. Yo era un muchachito bastante travieso, que además de que me gustaba pelear, pero también era aplicado en la escuela. En mi infancia no fue llena de muchas suntuosidades. Nunca tuve una bicicleta, pero me encantaba correr bicicleta. ¿Cómo lo hacía? Bueno, imagínate con esas travesuras propias y sanas que hace uno en la niñez. En ese momento no había tanta malicia como hay ahora. No estábamos influenciados por un internet que tú tecnificas las artes de maldad, te enseñan a ser guerrero sin tener un arma en la mano. Y nada, fue una niñez muy bonita, rodeada del cariño y, por qué no, la sobreprotección de mis hermanos mayores. Me siento bienaventurado por la familia que Dios me dio, desde mis padres que ya están en la eternidad, hasta todos mis hermanos sin excepción alguna. Una familia que aunque no tenemos nada en cuanto a lo mercurial, pero somos plus ultramillonarios de valores, de sensibilidad, de buenas vibras, y nos enseñaron a servir a todos los que así requieran de nuestra ayuda, sin importar circunstancias ni condiciones, siempre y cuando no hagamos daño a los demás y siempre conservemos nuestros orígenes. Por más encumbrado que pueda yo encontrarme o pueda llegar, nunca me voy a olvidar de donde yo vengo. Perfecto. Entonces, otra curiosidad. Yo le voy a hacer una pregunta, pero voy a sustituir por otra. Su padre era militar. Así es. Últimamente se han visto en TikTok, en las redes sociales, que han salido algunas cosas que Trujillo no fue que mandó a matar la Semana Mirabales y entre otras cosas. ¿Qué hay de cierto de eso? Mira, eso hay que tomarlo con pinzas. No es porque no sea real, aclaro, sino con mucho cuidado, porque la historia escrita está. Ahora, hay acontecimientos que han sido desentrañados de archivos confidenciales, inclusive del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los famosos documentos clasificados, como le llaman, que son situaciones que hay que tomarla con mucho cuidado. Y en este caso particular, que se ha estado debatiendo si fue Trujillo que ordenó, sí o no, si fue Trujillo que dio
el aviso, dio la orden sucinta para eliminar a esas mujeres que no eran mujeres cualquiera. Además de su belleza corporal, eran verdaderas heroínas que lucharon y hasta perdieron la vida precisamente por las libertades políticas y sociales de nuestro país. Lo que se diga de aquí en adelante, vamos a analizarlo, sí, porque es un poquito fuerte, inclusive acusando a personajes de nuestra historia que han marcado un antes y un después de ese acontecimiento. Entonces, yo lo que exhorto a tener mucho cuidado, no descartamos nada, porque debajo del sol nada se puede descartar, pero es un poquito peligroso querer jugar con reputación de gente que no tiene ya poder a réplica, porque están fuera de la existencia, ya murieron. Sí. Entonces, por respeto tanto a la familia de las heroínas de Salcedo, que ya son heroínas nacionales e internacionales, porque en honor a su sacrificio se declaró el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, sí, pero también hay que respetar la figura de un puertoplateño muy noble, como fue el general Antonio Inver Barreras, que se ha querido vincular a una acción que la historia no recrea, pero que con esta desclasificación de esos documentos, pues supuestamente él, porque estaba caliente con el jefe, como le llamaban a Trujillo, quiso darle ese golpe de afecto al régimen y pudo haber cometido ese horrendo crimen. Pero yo no lo afirmo porque yo no estaba ahí, ni tampoco hay pruebas tangibles que puedan asegurar que eso sucedió así. Incluso que también se rumora, que se ha escuchado por ahí también, que no eran heroínas, sino que eran mujeres de la vida alegre. No, el que lo diga comete una afrenta del tamaño del mundo, porque todo el ciudadano que sea adulto puede hacer con su vida lo que le plazca. Y además, eso de la vida alegre no le cabe a las heroínas ni a su familia. Al contrario, el que quiera denostar en contra de esa familia, yo le invito que vaya a Ojo de Agua Salcedo a conocer palmo a palmo la historia de lo que fue la familia Mirabal Reyes, de donde provienen Patria, Minerva, María Teresa y Doña Bérgica, cariñosamente Bebé, que inclusive fue la madre del doctor Jaime David Fernández Mirabal, que tuvo el honor de en el cuatrienio 96-2000 ser el vicepresidente de la República, fue el compañero de fórmula del presidente Leonel Fernández, y creo que con la reputación social de las personas, por más que se digan en las redes, por más que argumentos nuevos salgan, yo creo que el respeto no puede transgredir una línea que donde termina la mía, empieza la de los demás. Y eso es sagrado. Claro, no se puede descartar nada, porque tú sabes que sabemos de hoy, pero no de mañana. Pero hasta que se demuestre lo contrario, las heroínas de Salcedo en el aire están y continuarán revoloteando como las tres mariposas de acero que son, en favor de las libertades democráticas y sociales de nuestro país y de toda Latinoamérica y el mundo. Sí, yo quería saber ese dato y también para que el público también se asesore un poquito más. Como usted tiene más tiempo, casi 3 décadas en la locución, en la comunicación, yo quería saber ese dato y también llevárselo al público. Pero otra cosa, usted se motivó por su hermano, volvemos a su historia, a historia. Usted se motivó por su hermano, ¿verdad? Y por mi padre también. Y por su padre. ¿Cómo fueron los primeros pasos en la comunicación? Mira, fueron difíciles, porque esto no es color de rosa. ¿Difíciles cómo? Difíciles en el sentido de que ahora, por ejemplo, con un teléfono, cualquier adolescente tiene acceso a una plataforma, proyecta, puede mandar un mensaje que puede ser consumido por miles y millones de ciudadanos, tanto en el país como en el mundo. Pero antes los medios eran cerrados, eran herméticos. Yo recuerdo que siempre me gustaba ir a Radio Barahona a curiosar cómo esos locutores hablaban con esa voz tan ecualizada, tan educada. Y muchas veces me corrían. Ese negrito, tanto que rinde, mire, salga de ahí, muévase, caramba. O sea, miraban a uno por los vitrales, pero no era una manera tampoco de hacerle daño a nadie, sino que eran espacios totalmente reservados para que esos hombres y mujeres profesionales de la locución trabajaran sin ningún tipo de distracciones.
Ellos estaban en su cabina trabajando, entonces cuando llegaba alguien que se le paraba en los vitrales, ellos veían y podían desconcertarse de su trabajo. Pero nada, lo mejor de todo es que hay que seguir insistiendo. Cuando usted quiere lograr a un sueño, hay 3 cosas que usted debe ser persistente: tener cabeza, corazón y sobre todo materiales colgantes para conseguirlo, trabajar, echarle ganas, como dicen en México, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Educar la voz, ser una herramienta de trabajo profesional, conlleva años de tecnificación, conlleva años de adecuación, porque uno en los medios aprende diario, no importan los años que tenemos ya. Cada día hay que innovarse, hay que adaptarse, y sobre todo ahora, en esta época de tecnología, que el que no está actualizado, pues se queda atrás. Fue un momento muy difícil al principio, pero tú sabes que cuando ya tú empiezas a tener un espacio de tu ejercer, pues ya el trago amargo del momento, tú lo vas moviendo, y la azucarita que trae consigo la vida se va diluyendo, y ya la dulzura tú se empiezas a saborear. Hay que dedicar muchas horas, hay que aguantar vejaciones, hay que aguantarse inclusive muchas humillaciones y decepciones, porque de eso está caracterizada la vida. Pero no hay por qué tirar la toalla. Al contrario, a veces es bueno caer, porque al caer tú puedes revitalizar tus fuerzas y seguir hacia adelante con más ímpetu. Como dice una canción de Junior González, ¿quién nunca en su vida ha dado un paso en falso y ha perdido las ganas de continuar? No, debemos de levantarnos si nos caímos, porque no sabemos si en ese impulso podemos lograr ese sueño que siempre hemos anhelado. La comunicación para mí es mi vida. Al igual que mi familia y el temor a Dios, significa uno de los 3 pilares fundamentales de mi existencia. Y siempre le pido a Dios que me dé el suficiente entendimiento y, por qué no, discernir también en una sociedad tan convulsa que vivimos hoy en día, siempre lo que es correcto. Porque me jacto de haber rechazado ofertas muy tentadoras, de propuestas indecentes, como dice Romeo Santos en una de sus canciones, y me siento feliz con ser un pobre diablo, quizás económicamente hablando, pero sí millonario de orgullo y valor, que eso no se compra en un mall ni en una farmacia. ¿Qué es lo peor que le ha pasado a usted en su labor? Mira, lo más desgarrador que me ha pasado en mi vida fue el fallecimiento de mi madre. En ese momento yo trabajaba en Radio Cadena Hispanoamericana, era director de prensa y locutor en Guía 97.3 en La Romana, y ese día fue algo muy fuerte, que lo recuerdo todavía y me duele como si fuese ahora mismo. Me llama mi sobrino de aquí de Puerto Plata y me dice: tío, ¿cómo está usted? Digo: hola, ¿qué tal? Dime, mi hijo, tú llamándome tan temprano, ¿qué pasó? De inmediato me puse en para, como dicen los jóvenes hoy en día, porque una llamada imprevista a primeras horas de la mañana, que no era habitual, nunca te habían llamado, y te dicen: tío, mamá acaba de fallecer. En ese momento yo no supe articular palabras de la impresión nerviosa y emocional tan fuerte y el choque psicológico de ese mensaje que causó en mí. ¿Qué te digo? A mí se me hizo un nudo en la garganta. No pude hablar más. Simplemente le hice seña al Control Master en La Romana, que de hecho agradezco todas las solidaridades de Juanchi Santana, desde Gregory, desde el Baby Collado, desde Ofelia. Bueno, ¿qué te digo? Todo el personal que me acompañó en ese momento fueron muy solidarios, y sobre todo agradecerle de manera eterna a don José Dorín Cabrera, que era el propietario de Radio Cadena Hispanoamericana, y desde que se enteró de esa situación, automáticamente ordenó que se me dieran todas las facilidades, no al director de esa emisora, no al director de prensa, no al locutor, sino al activo fijo, al humano que estaba en esa compañía, para que yo desde La Romana pudiera trasladarme con la mayor rapidez
aquí a Puerto Plata, donde falleció mi madre y donde se le hizo su velatorio y su acto de sepelio. ¿Qué decirte? Que cuando yo llegué aquí a Puerto Plata, era alrededor ya de las 2:30 a 3 de la tarde, ya en la funeraria estaba mi madre en su ataúd, en su velatorio, y ya aquí estaban mis compañeros de Radio Cadena Hispanoamericana aquí en Puerto Plata, que en ese momento pertenecía a ella la emisora Perla. Ahí conocí a Adriel Santos, un destacado locutor, también a Edwin Vázquez, el Magnético, y en ese momento también trabajaba Orlando Ventura, el DJ Black, en la tanda de la mañana. Es decir, que fue un choque fuerte, un trauma muy amargo. Y, ¿qué te digo? Me pasó iniciando y ejerciendo mi labor. Es decir, que somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos corazón, sentimos, tenemos sentimientos. Y ese para mí ha sido uno de varios episodios muy dolorosos que me han tocado lidiar en el ejercicio de mi mundo profesional. Ok, usted dice que uno, faltan más. Sí, hay varios. Cuénteme 1, 2, 3, porque está interesante. Para nadie es un secreto que luego de establecerme aquí en Puerto Plata, formé familia, contraje matrimonio con mi esposa y mi primer hijo nació con una cardiopatía congénita. Para que la gente me entienda, salió con un problemita en su corazoncito. Una de las válvulas no se le desarrolló y eso impedía que la sangre se le oxigenara. Al no oxigenársele la sangre a mi hijo, eso conllevaba a que se le coagulara. Entonces tenía la piel un poquito azulosa y apostamos en ese momento, los especialistas que se le llevó el caso para poder verificar qué se podía hacer, pues apostábamos a que podía ser quizás operado para tener una esperanza de vida. Pero desgraciadamente no se pudo hacer nada porque mi hijo falleció a los 4 meses, luego de haber nacido rozagante, bonito, grande, de 9 libras y media. Entonces, fue un golpe muy incisivo. Oye, tu primer hijo que fallezca de esa manera. Claro, no solamente duele perderlo, sino que no se podía hacer nada por la propia complejidad del caso que él tenía. Su corazón no se desarrolló totalmente. Entonces, un ser humano con un órgano tan vital como es el corazón no podía subsistir más. Los médicos me dijeron, siéntete orgulloso, porque ese fue un ángel que Dios te envió a ti, a tu esposa y a toda la familia para darte fuerzas para que con su ejemplo continúen hacia adelante. Y por qué no, ese fue un golpe también muy duro, agradecimiento eterno a Puerto Plata, pero sobre todo al empresariado de acá, mayormente a los dueños del circuito Musa, a Jimmy Musa, a su hermano Walter, a Walter Musa, que en ese momento era el alcalde municipal, a una madre adoptiva que me dio la vida aquí en Puerto Plata, que en ese momento era la gobernadora provincial, doña Eridania Gibre Ortiz. Mi gratitud eterna a ella, y por qué no también a otro empresario de Puerto Plata que ya partió hacia la eternidad, pero dejó una impronta de servicio, de amor y sobre todo de filantropía, como fue el siempre recordado Huguito González Troche. En ese momento que mi hijo fallece, yo dirigía el departamento de prensa y el noticiario de Fantasía 90.5, que en ese momento era propiedad de Huguito González Troche, pero en la noche era el presentador oficial del noticiario de TV Plata, aquí en el circuito Musa, y por tanto el apoyo, el agradecimiento, la cercanía de esas personalidades me dieron un respaldo único, al igual a todos los compañeros periodistas y comunicadores desde los gremios que agrupan aquí a los actores y actrices de la comunicación. Óyeme, ni hablar a doña Sonia Hurtado Casar de Morales, de la Cruz Roja, los diferentes organismos de socorro. Para no hacer largo el relato, ese suceso, aunque fue doloroso, me hizo
acrisolar, consolidar el amor y la fidelidad que le tengo a Puerto Plata. ¿Y qué decirte? Mi primer hijo está sepultado aquí en Puerto Plata, al igual que mis padres. Eso me triplica el amor que le tengo a Puerto Plata, que aunque no nací en la falda de la loma, como dice una canción de Rafael Solano, pero ya soy puertoplateño por adopción, como el que más. Y con cualquiera me voy a la guerra por Puerto Plata. Como usted se expresa de la ciudad, de nuestra Puerto Plata, ¿cuán grande es el amor de usted hacia ella? Es infinito, no tiene cuantía. Que si yo te digo, no hay escala para tú medir el amor, agradecimiento, afecto. Aunque suceden cosas en Puerto Plata y uno ve a personas que cometen acciones para ganar notoriedad política o social en contra de su propia tierra, la novia del Atlántico, eso no debe ser óbice para que no continuemos empujando hacia una misma dirección. Porque Puerto Plata es una bandera que nos une a todos, no tiene colores partidarios, no tiene credos religiosos, ni tiene intereses particulares. Cuando hablamos de Puerto Plata es esa patria chica, donde, como dice un colega, aquí en Puerto Plata el mundo cabe en un abrazo. Entonces no podemos ni denostar ni tampoco querer rechazar a alguien que por una u otra razón no tengamos coincidencia en un pensamiento, en una afinidad política, en un ámbito social determinado. Puerto Plata está más arriba de eso. Puerto Plata va más allá de los intereses particulares o genéricos que pudiera tener un grupo. Puerto Plata es una provincia pujante. Puerto Plata es vital, no solo para la República Dominicana, sino para toda Latinoamérica y el mundo, porque precisamente esta parte de esta media isla en el Caribe ha sido el epicentro de muchos acontecimientos que han marcado un antes y un después de nuestra historia, desde la colonización y conquista de América con el encuentro, no se le puede llamar descubrimiento, fue un encuentro de dos culturas cuando llegan los colonizadores europeos con Cristóbal Colón y encuentran aquí a nuestros indígenas precisamente en la primera ciudadela del Nuevo Mundo. De todo lo que es hoy el continente americano se construyó aquí, en Puerto Plata, en la zona de hoy el distrito municipal La Isabela Histórica y por tanto, vuelvo a decir, Puerto Plata es un todo, no es un sector, no es un municipio, Puerto Plata es una patria chica. Y simplemente Puerto Plata yo le debo parte de mi carrera, una parte importante que es la madurez profesional, ya después que tú te cansas, porque yo he trabajado radio y televisión en el sur, en Santo Domingo, en La Romana y aquí en Puerto Plata, pero aquí fue mi madurez profesional, adquirí lo que se llama el clímax profesional y agradecerle a Puerto Plata, oye, 13 años consecutivos, siendo el presentador oficial del Carnaval de Puerto Plata. Olvídate de La Vega, olvídate de Bonao, ellos pueden tener sus particularidades, pero el Carnaval de Puerto Plata va a seguir siendo el de mejor alegría, porque aquí estamos en el malecón, a orilla del océano, en la falda de la loma. Aquí se termina el desfile de carnaval y tú te vas para tu casa sin problemas, que no tiene esa peligrosidad que tienen otras ciudades. Entonces vamos a ver esa parte de Puerto Plata armoniosa, acogedora, una ciudad hospitalaria que no solamente es preferida por los turistas que vienen a visitarnos, vamos nosotros a valorizar, vamos nosotros a darle ese time que Puerto Plata necesita para que sigamos para adelante. Bien, pero ahora usted me dio una curiosidad. ¿Cómo usted entra a ser la voz oficial del carnaval? Eso fue una chepa. ¿Cómo así? Una chepa, sí. Se lo debo también a un gran puertoplateño que partió a los brazos del Señor, como es el hermano y locutor don Fran Cabrera. Fran Cabrera era uno de los presentadores oficiales de la Casa Brugal, esa firma licorera que desde el 1888 pues está brugaleando al mundo. Oye, es increíble, eso es de Puerto Plata. Uno de los licores más consumidos en el mundo, como ese ron Brugal, valga la publicidad, es procesado aquí. Entonces eso es un orgullo empresarial de Puerto Plata.
Y precisamente en ese momento Brugal hacía el recordado Festival del Merengue, que después de merengue varió a Festival de Merengue y Ritmos Caribeños porque se le puso salsa, se le puso bachata y se le puso dembow. Entonces, con la anuencia de Fran y también de mi hermana Mayra Joanna Ramón, de la área de relaciones públicas de esa firma licorera, pues este humilde servidor se le dio la oportunidad para ser la contraparte de un presentador nacional, como era el caso, nada más y nada menos, de Milton Cordero Lechuga. Y esa noche me tocó trabajar, las rodillas me tambaleaban antes de hacer el anfiteatro, cuando era la puntilla que se daba la vuelta allá en la estatua ecuestre de Luperón. Ahí era que se ponía la tarima para el Festival del Merengue y Ritmos Caribeños de Brugal. Y precisamente esa noche, Fran Cabrera me dijo, óyeme, échale ganas, que tú puedes, porque él había trabajado la noche antes junto a Joel López y a Brenda Sánchez. Entonces la noche subsiguiente nos tocó a Milton Cordero, a Fran Cabrera y a este servidor. Y oye, yo cuando dije, hola Puerto Plata, que el público hizo esa bulla, yo nunca voy a olvidar ese momento que significó un time importante para mi carrera profesional. De ahí en adelante, pues, seguí trabajando con Brugal hasta que llega el resurgir del Carnaval de Puerto Plata, que tuvo una especie de letargo. Duraron varios años, casi 12 años, que el Carnaval de Puerto Plata no se hacía. Y de la mano del doctor Juan Oscar Sufrón Yanco, con el patrocinio de Brugal, precisamente a mí se me pidió un favor. Si yo podía ayudarle en la presentación del primer domingo de carnaval, yo nunca digo que no siempre que puedo. Entonces, ahí empezó a ser Antonio Heredia la voz oficial de presentación del Carnaval de Puerto Plata hasta el momento actual. Hubo un año que no pude trabajar por una cuestión de cambio de directiva, que fue el año pasado, 2024, pero ahora en el 2025 me llamaron y heme aquí. Yo siempre estaré presto para lo que Puerto Plata necesite de mí como profesional y como ciudadano, siempre y cuando no exista problemas. Ok, yo tengo, sabes que yo soy joven. Sí. Pero, ¿cómo era Puerto Plata hace, vamos a poner 15 años atrás? 15 o 20 años atrás, ¿cómo era la ciudad? Puerto Plata se ha venido reinventando, ha venido avanzando. Y lo que era 15 años atrás, pues claro que no es lo que es hoy. Hemos tenido transformaciones importantes, tanto en el ámbito de la municipalidad, pero también en el ámbito empresarial, en el ámbito productivo. Puerto Plata hace 15 años atrás teníamos un espigón que no se le podía llamar muelle. Era un pedazo de concreto ahí donde los barcos venían, pero era totalmente destartalado. Hoy, 15 años después, tiene una de las terminales marítimas más potenciadas de toda el área del Caribe y tiene una duplicidad importante, tanto el ámbito comercial para recibir grandes barcos graneleros y de cargas, llámese graneleros a los barcos que traen en su vientre bodegas con cargas de cereales como son soya y maíz y trigo, así como también los barcos portacontenedores que traen cargas desde Estados Unidos y otras partes del mundo acá. Pero también este mismo muelle, en la misma bahía de Puerto Plata, óyeme, a cuarta de chuleta, como dicen ustedes los jóvenes, recibimos todas las semanas a miles y miles de turistas de cruceros. Ahora mismo Puerto Plata, aunque todavía no se le pudiera catalogar como tal, pero es uno de los home port más importantes en cuanto a la receptividad del turismo de cruceros. Y sí, la ciudad ha cambiado, hay algunas deficiencias, pero se debe de seguir avanzando y esto hay que reconocerlo, independientemente de las pasiones políticas. Durante el periodo municipal del licenciado Walter Musa se avanzó bastante en cuanto a la revitalización del centro histórico de la ciudad, la construcción de un sinnúmero de obras
pequeñas pero muy importantes, como fue el asfaltado de todos los sectores de Puerto Plata con sus respectivas construcciones de aceras y contenes. Eso le dio a la ciudad un realce municipalmente hablando y le hizo una especie de aumento en potencia de 10 del valor y cuantía de todas las viviendas, porque en un sector, por ejemplo, Padre Las Casas o Los Bordas, donde antes las calles eran de caliche, eran una especie de cañada cuando llovía, que bajaban las escorrentías, las aguas residuales que bajaban desde la parte alta de la montaña hacia el mar. Hoy hay calles estructuradas con planeamiento, con asfalto, con drenaje, aunque la gente no coopera, porque la gente construye en las mismas cañadas y es por eso que de manera desconsiderada tenemos episodios a veces tristes, que cuando hay mucha lluvia, baja una cañada, se le lleva la mitad de una casa, entonces queda una familia a la intemperie, pero no tomaron en cuenta que ese era un lecho natural que debía permitírsele que el medio ambiente continúe su forma de ser. Pero sí, Puerto Plata ha cambiado bastante y vuelvo a reiterar y llamo por este medio de que sin importar los colores, Puerto Plata es una bandera única que debe aglutinarnos a todos como una familia y vamos a seguir para adelante para que no solo en 15 años, yo veo a Puerto Plata más allá, 15 y 15 son 30, vamos a verla en 30 años, en un malecón, óyeme, único que tenemos acá, porque en ese malecón no construir edificios y torres para no querer copiar a Miami Beach, pero Puerto Plata tiene su encanto. Sí. ¿Por qué no hacer aquí una isla artificial si se quiere? Aunque hermosa la ciudad, pero hay muchas obras que Walter hizo en su periodo que están abandonadas. El anfiteatro da pena. El anfiteatro es uno de los atractivos más importantes que tenemos aquí. Uno, porque hay muchísimo. Y tú vas al anfiteatro, hay un lado que le decimos el muellecito, que si tú pisas, fácilmente te va con todo por allá. Exacto. Y a veces, cuando hacen eventos, el zafacón en la parte donde está la fortaleza. La fortaleza no, el faro. No, eso no debe ser. Usted va a un evento, se acaba un evento hoy, vaya el otro día. Eso no debe ser. Y discúlpeme si lo estoy haciendo mal. No, al contrario. Pero debo decirte, a propósito del anfiteatro, que yo fui uno de los críticos de esa obra en su momento, porque debo ser coherente. Y ahí están las grabaciones, que no estoy hablando esto por buscar view. Al principio, cuando se planteó construir este aforo, este escenario predilecto, que solamente lo tenemos aquí en 3 lugares del país, algo similar, que es Altos de Chabón, porque es Altos de Chabón. Hay otro anfiteatro Agua y Luz en Santo Domingo y tenemos el anfiteatro en el área de la Puntilla de Puerto Plata. En su momento yo lo criticaba porque desconocía lo que podía eso significar en lo adelante. Pero ok, ya lo tenemos, debemos preservarlo, debemos cuidarlo, debemos darle el mantenimiento preventivo que así requiere. Y creo que uno de los errores en ese momento el presidente Danilo Medina, en el decreto que crea el patronato del anfiteatro, fue quizás darle la primacía para su administración a la alcaldía municipal. Yo, Antonio Heredia, creo que ese anfiteatro, una obra que costó muchos millones del erario del Estado, debe ser administrado por el Ministerio de Turismo de forma directa para que de esa manera, pues un ministerio no es lo mismo que una alcaldía, no se aleguen que porque no tenemos recursos no podemos hacerlo. Claro. O sea, es una simple sugerencia. Con esto yo no estoy incriminando a nadie. No. Y es como usted dice ahorita, que cuando él cree es poder. Claro que sí. Si usted quiere darle mantenimiento a cualquier lado de la ciudad, usted lo hace hasta con uno de su bolsillo. Mira, la mayor manera de hacerlo es la voluntad. Los recursos son importantes, pero si tú tienes voluntad, tú puedes pasar el mar sin mojarte. Claro, es un símil, es un lenguaje figurado que uso, pero sí es hora de que eso se le dé un cariño especial. Es más, eso se debe intervenir, que a propósito de intervenciones,
Hace unos días, el ministro de la presidencia, que es puertoplateño, el señor José Ignacio Paliza, anunció que el faro metálico que está ahí, que fue instalado durante el gobierno del general Gregorio Luperón, pues va a ser intervenido, va a ser revitalizado. Y qué bueno. Y ojalá que no sea solamente el faro, que sea toda el área de las ruinas que hay ahí, porque ahí hubo una ciudadela militar. Por si no lo sabe mucha gente, Puerto Plata fue la sede del gobierno dominicano durante la Guerra de la Restauración, porque teníamos el presidente de ese momento que era puertoplateño, que era el general de división Gregorio Luperón. Entonces, ese faro que tantas historias tiene, que sirvió para direccionar a los marineros antes de haber GPA, antes de haber navegación satelital, su luz nunca debe ser apagada, porque es un símbolo que identifica Puerto Plata. Y en buena hora, este anuncio del ministro José Ignacio Paliza de que el gobierno dominicano va a revitalizar esa estructura metálica que tiene más de 100 años, señores, Sí. y que la tenemos aquí en Puerto Plata y debemos conservarla. Sí, pero quiera Dios que no se queden en palabras, sino que accionen. Y quiera Dios que tomen en cuenta antes que hagan una tragedia. Ejemplo, como la que pasó en Yexel. En Yexel, mira, muy lamentable. Yo le voy a ser sincero, yo no quería grabar. Y estoy de negro porque estoy de luto. Yo, gracias a papá Dios, yo no tenía familia ni nadie, pero que eso es un dolor nacional. Eso nos ha acongojado a todos. Y no solo las familias que perdieron un ser querido ahí. Ahí murieron figuras de trascendencia nacional e internacional. Y eso debe llamarnos a reflexión también. Claro. De antes de que suceda una cosa, vamos a trabajar en el mejoramiento de estructuras que albergan a una gran cantidad de personas, que quizás el tiempo o la falta de mantenimiento le ha ido desmejorando su propia fachada, su propia estructura. Por favor, no esperemos que sucedan más fatalidades. Vamos a ponernos en la cosa y a prevenir antes que estar lamentando. Claro que mira, es muy lamentable. Ahí falleció Rubí Pérez y muchísima gente importante. Y también otra cosa. Un gran amigo, Rubí, ¿eh? Sí, yo lo vi que usted lo posteó. Un gran amigo. Y otra cosa. Yo creo que el gobierno es de los ricos nada más. ¿Por qué? Hace 2 o 3 años en Santo Domingo hubo un derrumbe, que se derrumbó algo y hubieron como algunos 30, 50 fallecidos. ¿Eso fue en San Cristóbal? No, eso fue en Santo Domingo. ¿Santo Domingo? Sí, que hubo una inundación. Ah, ok, sí. Eso fue cuando se desbordaron las cañadas en la lluvia fuerte que hubo, que hubo el desplome. Eso es para situarnos en el tema que tú pones. Eso fue cuando se produjo un cataclismo, en un temporal de lluvia, que en la 27 de febrero hubo un desplome. Precisamente los muros del túnel de la 27 cayeron abajo, colapsaron y aprisionaron a varios vehículos donde murieron muchas personas. Sí. En ese momento yo no vi al presidente en ningún lado. El presidente, su condolencia por las redes. Pero ahora, discúlpeme la familiares de los fallecidos, pero ahora lo veo en velorio, lo veo ahí, está bien. Pero hay muchos, como mucha gente importante ya que fueron enterradas, pero hay otros que no son pudientes, que no son de renombre, que todavía vi en las redes que es una lucha para entregarle su cadáver. Sí, hay muchas. Eso en verdad es devastador. Mira, hay muchas flaquezas. Y yo aquí voy a ser como Al Pacino en la película El abogado del diablo. No voy a defender, pero tampoco voy a chancear a nadie. Nuestro país es hora de que despierte de este letargo, de dejadez en atender a situaciones importantes, porque hoy quizás le toca al presidente Abinader, pero anteriormente hemos tenido presidentes también que no le ha importado desgracias que han acontecido. Entonces, llámese Juan, Pedro o Martín, ya aquí el Estado Dominicano debe de actuar sin ningún tipo de contemplaciones, ni a favor ni en contra, de una que otra, clase pudiente o de clase humilde. Somos dominicanos todos. Y lo más importante es, ¿tú sabes qué? Que en las elecciones para elegir precisamente
a nuestros gobernantes, llámese alcaldes, llámese congresistas, desde diputados y senadores y hasta presidentes. ¿Todos los votos se cuentan iguales? Yo creo que la única parte que los ciudadanos dominicanos somos iguales ante la ley son en dos estadios. A la hora de votar, porque rayamos igual, y también cuando nos morimos, porque todos nos entierran, aunque no, ahí hay una excepción. Hay mucha gente que ahora lo creman, lo queman, cuando en realidad debe de devolverle al polvo lo que el polvo es, tal como dice la Biblia. Pero sí, abogamos, y estoy cónsono contigo, sin importar el gobierno. Claro. El Estado lo formamos todos los ciudadanos dominicanos. Sí, los que tienen sus millones, los que no tienen nada, pero los que tenemos también millones de miseria. Porque aquí los millonarios no solamente son los que tienen el mercurio de la moneda y de la divisa. Aquí habemos gente que somos millonarios de buenas acciones y somos millonarios de amor. No, y vuelvo y caigo otra vez en el tema. El querer es poder. Claro que sí. Sin importar las banderías, sin importar las clases sociales. Somos dominicanos todos. Que estamos acongojados. Eso no lo podemos negar. Pero también es hora de que aquí en la República Dominicana se empiece a crear conciencia. Porque en honor a esta desgracia de Jexet, con todo el respeto a las víctimas, que van ya por 225 y sumando, que en honor a esas víctimas nuestros senadores y diputados no se reúnen a hablar. Óiganme, tenemos que crear una ley que supervise, sin ningún tipo de amiguismo ni contemplación, a todas las estructuras en nuestro país donde se concentran muchas personas. Aquí hay muchas plazas comerciales que se están construyendo y ustedes se preguntan, ¿quiénes las construyen? No son ingenieros estructuralistas. Es más, aquí en Puerto Plata hay abogados, hay maestros constructores haciendo edificios. Y ustedes se preguntarán, Heredia, pero eso es el boom inmobiliario. Sí, es bueno. Pero ¿qué garantías tienen esas estructuras en dado caso de que se produzca un temblor de tierra de alta intensidad? O sea, una simple ejemplificación que hago, y no tengo nada en contra de esas personas que de manera digna se están ganando su sustento. Pero aquí hay muchas flaquezas que el Estado dominicano, ya es hora de que empecemos a apretar por ahí. Y no es hacerle la vida imposible a nadie, no. Simplemente la voluntad de observar y chequear que todas las cosas se hagan dentro del marco de lo que está legalmente constituido y lo que no está bien. Simplemente, vaya, hay que demoler esta estructura porque no cumple con las normas de resistir un temblor. Este país es el país de los ciclones, de las tormentas. Aquí hay una temporada ciclónica que no solamente de brisa, de vientos, de huracanes, nos basta y nos sobra. Claro, y mire, hay que darle gracias a Dios que no ha pasado algo fuera de lo normal. Que somos la isla mimada por Papá Dios. Estoy bendecido, a pesar de los pesares. Nosotros somos la isla bendita de Dios. Sí, porque imagínese usted que venga un huracán de categoría tanto. No vamos, que Dios nos libre. Que Dios nos libre, nosotros no vamos. Porque yo te digo algo, nosotros además de esos fenómenos naturales, ahora mismo tenemos un ciclón batatero, ahí, esa situación vecina, que está más allá de la frontera. Eso es un huracán que la escala Saffir-Simpson, que mide la intensidad de los huracanes, no tiene parangón para medirlo. Y desgraciadamente tenemos que convivir con eso. Y precisamente ese huracán de la migración desmedida de los amigos haitianos es una situación que el Estado debe de seguir haciendo cumplir las leyes. A nosotros los dominicanos cuando vamos a otro país no nos permiten estar más allá de lo que la visa que nos otorgan nos permiten. Entonces, ¿por qué tenerlo aquí? Claro, algo que yo creo, de mi punto de vista, corríjame si estoy mal, que yo creo que cuando hacen la deportación es un marketing. ¿Por qué marketing? Vamos a decirle a la gente que lo estamos sacando. Duren 2 semanas para allá, después vuelvan. Se hace. Lo que pasa es que no hay rigurosos controles para evitar que esas personas que ya fueron repatriados regresen. Pero también hay un factor humano. Y aquí voy a explicar el porqué del factor humano.
En Haití ahora mismo se vive un infierno. Haití ahora mismo, llamarle país no sería lo más correcto. Allí hay un estado de sitio, de desasosiego, de peligro y de muerte, que es comprendible también lo que hacen esos ciudadanos que se arriesgan a pagar lo que tengan que pagar para pasar de este lado, que por lo menos su vida la pueden preservar, y tú sabes que por lo menos comida aquí encuentran, que de aquel lado no lo pueden hacer. Pero no somos culpables de la desgracia que allí ocurra. Claro, no. Ahora, nosotros como Estado, como República Dominicana, debemos también de hacer valer nuestra soberanía y aplicar la ley a nuestros propios conciudadanos, porque hay muchos dominicanos que se están lucrando de esa desgracia. Claro. ¿Y quiénes son? Todos los conocemos. Aquí lo que hay que empezar por los organismos de las Fuerzas Armadas a hacer ejemplos que sirvan de advertencia. Esto que anunció el presidente, que serán sancionados con hasta 30 años de cárcel a los ciudadanos que sean encontrados culpables de tráfico de ilegales. Excelente, pero no solo a los haitianos, espérate. Aquí estamos invadidos de chinos, aquí estamos invadidos hasta de rusos. En esos grandes residenciales de Sosúa hay gente de Asia metido ahí, de Europa medieval. Es más, hasta de países de Sudamérica, que hay mucha gente. ¿Y por qué vienen? Bueno, República Dominicana ahora mismo está en un sitial importante para vivir. Una economía que, aunque uno se sienta en los bolsillos que están constreñidos, pero comparativamente a otras naciones, aquí por lo menos uno encuentra con qué comer. Y aquí, por más difícil que esté la situación, oye, el parque vehicular ha crecido como nunca en nuestro país. Aquí quien menos tiene un Sonata o un Kia K5. Que eso, 6 años atrás, era casi imposible. Vamos avanzando ahí, pero vamos a avanzar también en cuidar nuestra soberanía. Porque 2, 3, 4 docenas de haitianos que entren diariamente al país ponen a tambalear esta patria que forjaron a sangre y fuego nuestros patriotas. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, sencillo. Sencillo, de nada nos vale proclamar cada 27 de febrero el día de nuestra independencia, cuando eso es solamente un símil de ese día. Y la independencia no la cuidamos en el día a día como debería ser. No, eso es como el Día de la Madre y el Día de los Padres. Entonces, tú te pasas el año entero peleando con tu mamá y un solo día, mami, te amo, gracias, y papi, que no, vamos a... Hay que hacerlo diario, en el día a día. Aunque nos cueste, pero hay que hacerlo. Claro. Bien. Entonces, hasta aquí ha sido la entrevista. Muchas gracias, Heredia, por su tiempo. Y aprendí muchas cosas de usted. Olvídate. Si usted llegó hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like, comenta y compártelo. Gracias. Nos vemos en el próximo. Encantado, a tu orden siempre.